Hace miles de años, cuando los hombres apenas aprendían a usar el fuego, alguien, o algo, sembró una chispa distinta. Una chispa que no era de piedra ni de rayo, sino de pensamiento. Mario Sanot, en El computador neolítico, nos invita a imaginar lo imposible. ¿Y si la inteligencia artificial no fuera una invención moderna, sino un ciclo que la humanidad repite desde el origen? Quédate conmigo, porque esta historia no es solo ciencia ficción. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el conocimiento supera a quien lo crea. Todo comienza con un hallazgo. En una excavación prehistórica, los científicos descubren algo que no debería existir. Un computador en el Neolítico. Su presencia desafía toda lógica, toda cronología. El objeto está hecho de materiales imposibles para su tiempo. Pero lo más inquietante no es su forma. Es que parece haber estado encendido hasta hace poco. Sección 1. El amanecer del cielo humano. Me gustaría que te relajes y te imagines el paisaje, colinas onduladas, vientos fríos que limpian la vista, campesinos que se mueven entre rebaños y campos recién labrados. Se abre la sección El amanecer del cielo humano como quien baja lentamente la mirada desde la bóveda celeste hasta el suelo donde trabajan los hombres y mujeres del Neolítico. Mario Sanot nos propone, desde la primera línea de esta parte, un ejercicio de asombro, observar no solo las piedras, sino el modo en que la gente miraba el cielo y hacía suyo ese saber. En este tramo inicial, el autor pinta las vidas cotidianas, pastores que marcan las épocas para mover rebaños, labriegos atentos al retorno de la primavera. Familias que organizan su calendario alrededor del pan y de la siembra. No se trata de biografías individuales, sino de rostros colectivos, el alfarero, el tallador de piedras, el anciano que recuerda la última gran helada. Todos ellos conforman una comunidad atenta al ritmo del cielo. Sanot subraya que, incluso sin escritura, había una sofisticación en esa observación. La noche era un libro abierto, diría, y esa imagen, paráfrasis de la idea del texto, sirve para capturar que mirar el cielo era leer toda una vida práctica. Poco a poco, el relato nos lleva a la idea fundamental. La distinción entre lo ritual y lo técnico no está tan clara como creemos. Sanot insiste en que los monumentos megalíticos, esas grandes piedras erigidas en filas o círculos, no pueden reducirse a altares místicos sin más. En la narración se describe cómo los pobladores levantaban piedras en puntos precisos, orientadas con una intención que combina lo simbólico y lo funcional. El autor invita a pensar, ¿y si esas piedras eran también instrumentos? En esta parte él lanza la tesis con naturalidad, sin estridencias, que hay en el Neolítico una forma primitiva de computación, una precomputación basada en la observación del tiempo y la repetición de fenómenos. La voz narrativa detalla la relación entre la gente y las estaciones. Nos cuenta, con imágenes sencillas, cómo el ciclo anual condiciona los trabajos y los festejos, la preparación de sembríos en primavera, la recolección en otoño, la quietud del invierno. Se explica, con ejemplos cotidianos, que conocer el día preciso del solsticio o de la luna llena no era un capricho astronómico, sino un requisito para sobrevivir, saber cuándo volver, paráfrasis corta. Significaba organizar el alimento, el pasto para el ganado, las fiestas que regeneran la comunidad. Aquí el autor no se queda en la abstracción, describe manos que enumeran enterramientos, ancianos que recuerdan patrones, jóvenes que aprenden a contar los ciclos mediante piedras marcadas en el terreno. Avanzando en el orden cronológico de la sección, Sanot subraya el proceso de observación que conduce a la construcción megalítica. Primero, dice, está la observación íntima, un grupo que anota, en su memoria y en marcas sencillas, la recurrencia de una estrella o la hora del amanecer en una colina. Luego esa memoria colectiva se vuelve material, se erigen menires, se colocan alineamientos. La narración describe esa transformación con detalle sensorial, la extracción de la piedra, el transporte por tierra, las maniobras colectivas que exigen coordinación social. Son escenas que evidencian organización, planificación, transmisión de conocimiento. En un pasaje especialmente evocador de la sección, el autor imagina a los constructores midiendo la luz del amanecer contra la cara de una piedra y registrando ese instante. Es un momento íntimo y público a la vez. La comunidad observa un evento natural y lo convierte en referencia social. La paráfrasis "la piedra se hizo reloj" se integra aquí como una frase breve que ejemplifica esa conversión simbólico-técnica. Esa idea, que puede sonar poética, es central. Lo que hoy llamaríamos programación o medición emergió en actos repetidos y en acuerdos sociales, no necesariamente en fórmulas escritas. En la narración también se muestra cómo el mito y la técnica se entrelazan sin violencia. Sanot no propone que los rituales fueran ignorantes de la técnica ni que los instrumentos fueran puros artefactos utilitarios. Por el contrario, las ceremonias y las alineaciones tenían doble función: conservar el saber y sostener la cohesión social.
La lectura del cielo era, por lo tanto, una práctica integradora, permitía coordinar siembras y peregrinaciones, pero al mismo tiempo justificaba el calendario festivo que daba sentido a la vida colectiva. La sección nos hace sentir esa mezcla. Rezos y tablas de observación conviven en la misma piedra. Un punto relevante que el autor desarrolla en esta parte es la idea de transmisión intergeneracional. La narración describe cómo los conocimientos del cielo no estaban centralizados en una élite instruida sino dispersos, contados en relatos alrededor del fuego, marcados en piedras, repetidos en rituales. Eso moldea una memoria distribuida, algo que hoy llamaríamos sistema de almacenamiento colectivo. Sanot usa ejemplos: una familia que repite un cálculo para saber cuándo segar, un grupo que distingue entre dos clases de luna y relaciona esa diferencia con la siembra. La sección muestra cómo se consolidan reglas prácticas que guían la vida. En varios momentos, el autor insiste en la humildad del conocimiento. No se trata de grandes matemáticas, sino de observación rigurosa, paciencia y métodos empíricos. Esto se traduce, en la narración, en escenas minuciosas: un observador que anota con carbón en un hueso, una mujer que recuerda la última vez que la sequía llegó antes de lo esperado, un niño a quien se le enseña a reconocer la estrella que anuncia la vendimia. Son fragmentos que demuestran que la computación primitiva carecía de dispositivos electrónicos, pero no de rigor. A lo largo de la sección, Sanot plantea preguntas que abren caminos de pensamiento. ¿Por qué ocultamos la continuidad entre saberes antiguos y saberes modernos? ¿Qué perdemos cuando pensamos la tecnología como ruptura total? La narración deja que esas preguntas floten, provocando pequeñas reflexiones. Por ejemplo, comparar la memoria del anciano neolítico con un servidor actual que guarda registros. La metáfora funciona y, aunque anacrónica, ayuda a captar la idea de continuidad histórica. Ese comentario, breve, como el autor sugiere, enriquece la lectura sin romper el ritmo. Otro elemento que aparece en la parte es el foco en ejemplos concretos de lugares y prácticas. Sanot menciona emplazamientos donde las piedras están orientadas con precisión hacia los puntos de salida del sol en fechas claves. En la narración uso imágenes audibles: el alba que recorre la piedra como un dedo que marca la hora, las sombras que se desplazan como agujas en un dial. Eso ayuda a imaginar cómo el paisaje era, para ellos, un tablero de cálculo. En este punto la historia no busca tecnicismos, sino sensaciones prácticas: ver, contar, repetir. Un aspecto humano se destaca: la dignidad de la gente que trabajaba el calendario. No se trata de salvajes sino de sociedades con saberes profundos, donde el trabajo colectivo podía llevar meses y requería liderazgo, cooperación y memoria. Sanot, según la interpretación que hago en este resumen, reivindica ese saber como precursor de la ciencia. Aquí encaja una pequeña reflexión comparativa. Hoy damos por sentado que la previsión climática es cosa de satélites y modelos matemáticos, pero en realidad está basada en la misma necesidad: anticipar, que movía a los pueblos neolíticos. Hacia el final de la sección, el autor prepara al lector para la hipótesis más arriesgada: llamar a este conjunto de prácticas una forma de computador, no en el sentido de máquinas eléctricas, sino en el sentido funcional. Un sistema para registrar, procesar y aplicar información. La narración presenta esa afirmación con calma, mostrando ejemplos que permitan al oyente entender por qué la comparación no es caprichosa. Se ofrece una serie de escenas finales: la comunidad que sincroniza un sacrificio con la salida de una constelación, los señores de la piedra que transmiten el calendario a los jóvenes, la piedra que, nuevamente, actúa como un marcador del tiempo social. Cierro la sección con una imagen que el autor deja resonando: el cielo y la tierra, unidos por la atención humana, conforman un libro que se escribe con gestos y piedras. Esa imagen, aquí en forma de paráfrasis entre comillas: el cielo era un libro escrito por manos, paráfrasis, resume la idea central: la tecnología del neolítico no se reduce a herramientas físicas, sino que incluye prácticas cognitivas de notable sofisticación. Sección 2. La piedra que se alzó hacia el sol. En esta sección, Mario Sanot nos lleva al corazón de una idea fascinante: la de que, mucho antes de que el ser humano inventara la computadora electrónica, ya existían máquinas que cumplían una función similar, aunque construidas con piedra, cielo y tiempo. Es aquí donde el autor utiliza Stonehenge, ese misterioso círculo de piedras en Inglaterra, como símbolo de esa antigua sabiduría. Sanot comienza relatando cómo este monumento, levantado hace más de 4000 años, ha sido testigo de distintas culturas que lo fueron transformando y dotando de nuevos significados. Cada piedra guarda un cálculo, cada alineación una intención, comenta el autor en tono reflexivo, sugiriendo que en esas estructuras aparentemente toscas se escondía un conocimiento astronómico y matemático impresionante. El relato se adentra en la construcción del sitio,
las primeras fases, hechas por pueblos que aún no conocían el metal, los enormes monolitos traídos desde canteras lejanas, y la precisión con la que fueron dispuestos para alinearse con los movimientos del sol y la luna. El autor describe cómo, durante el solsticio de verano, el sol se eleva justo sobre la llamada piedra del talón, bañando todo el círculo en luz dorada. Ese instante, señala Sanot, era para ellos mucho más que un espectáculo natural, era el resultado de una predicción, de un cálculo, de un modelo mental del universo. Aquí, el autor introduce una idea que conecta con el título del libro, la función computacional de la piedra. En palabras simples, los hombres del Neolítico programaban su entorno para entender el paso del tiempo. Los alineamientos de Stonehenge y de otros monumentos similares no eran meros actos rituales, sino operaciones precisas que les permitían anticipar los ciclos agrícolas, las estaciones y los eclipses. En cierto modo, esos pueblos habían logrado lo que hoy llamamos procesar información, solo que en vez de circuitos y códigos, usaban sombras, luces y la posición de las estrellas. Sanot plantea entonces una reflexión provocadora: la religión y la ciencia, en aquel tiempo, no eran opuestas, eran la misma cosa. Lo que hoy llamamos ritual, era entonces una forma de medir y de comprender. Las ceremonias que acompañaban los solsticios o las lunas llenas eran también una manera de verificar sus observaciones astronómicas. De este modo, lo que empezó como una práctica espiritual terminó transformándose, lentamente, en una herramienta técnica. El autor describe con tono casi poético cómo la piedra se convierte en instrumento, y el cielo en un gráfico abierto, visible para todos pero entendido solo por unos pocos sabios de la tribu. Aquellos hombres y mujeres que sabían leer las sombras y los movimientos celestes eran, en cierto sentido, los programadores de su época. Ellos establecían los calendarios, determinaban cuándo sembrar, cuándo cosechar, y cuándo celebrar los ritos que aseguraban la continuidad de la vida. Sanot subraya que esta unión entre arqueología y astronomía revela una continuidad profunda entre la prehistoria y el pensamiento científico moderno. Lo que hoy consideramos computar, dice, nació del deseo humano de encontrar un orden en el caos del cielo. La diferencia es solo de herramientas, no de intención. Si el Neolítico usaba piedras, nosotros usamos silicio. Si ellos observaban estrellas, nosotros observamos datos. Pero el impulso que nos mueve, el de entender el universo, es el mismo. El autor también hace una observación crítica hacia nuestra sociedad moderna: nos hemos desconectado del cielo. Mientras ellos levantaban monumentos para seguir la danza de los astros, nosotros apenas levantamos la vista del teléfono. Quizás, reflexiona, el verdadero misterio no está en cómo alzaron las piedras, sino en por qué nosotros dejamos de mirar hacia arriba. Este comentario cierra la sección con un tono meditativo. La piedra que se alzó hacia el sol no es solo un relato sobre Stonehenge, es también una metáfora sobre la evolución del pensamiento humano, sobre cómo el conocimiento nació del asombro y la necesidad de sobrevivir. En la visión de Sanot, el Neolítico no fue una era de oscuridad, sino el amanecer de la inteligencia técnica, una época en la que la fe y la razón todavía caminaban de la mano, y en la que el primer computador de la humanidad estaba hecho de roca, luz y paciencia. Sección 3. El reloj de la luna y del sol. Imagina que volvemos a la llanura donde ya vimos al anciano marcar las estaciones con una piedra. En esta sección, Mario Sanot baja la mirada desde la imagen general de los megalitos para enfocarse, paso a paso, en el mecanismo más íntimo del ciclo, como la luna y el sol fueron leídos, contados y transformados en regla social. El relato empieza en lo más simple, la observación de la luna, su cara cambiante, y como esa sucesión de fases fue la primera unidad que la gente pudo contar con regularidad. Primero se describe la experiencia cotidiana, la comunidad que anota la luna nueva y la luna llena, mujeres y hombres que, en la oscuridad, reconocen la sombra menguante y la creciente, y asocian esos momentos con tareas agrícolas o sociales. Sanot recuerda que la luna no es solo un objeto bello en la noche, es un marcador práctico. Esa narrativa abre la sección con escenas pequeñas y precisas: un grupo que decide no sembrar hasta la luna menguante, una madre que programa la molienda para coincidir con una fase lunar favorable, y un joven que aprende a diferenciar la media luna del cuarto creciente. Con esa textura, el autor va construyendo la idea de ciclo como ritmo de la vida. En orden cronológico interno, el siguiente paso que describe la sección es la identificación de ciclos más largos, no solo la fase mensual, sino los patrones que aparecen cuando se observan muchos meses seguidos. Sanot nos guía por la paciencia de esos observadores, generaciones mirando, apuntando, recordando. De ese seguimiento surge la noción de periodicidad, esa repetición que permite prever, y con ella la posibilidad de convertir la experiencia en saber aplicable. La narración muestra cómo lo empírico, ver que la luna se repite, se convierte en sistemático, contar y anotar para prever.
A continuación la sección explica, con calma y ejemplos, cómo esos ciclos se plasmaron en el terreno. Aquí aparece el papel de las marcas físicas, hoy lineales, ayer piedras y hoyuelos. El texto describe cómo la sombra de una piedra al amanecer señalaba determinados días, como una alineación con la línea del horizonte marcaba el lugar donde el sol nacía en cierto punto del año. Y como conjuntos de piedras podían servir para contrastar la posición lunar en noches concretas. Sanot insiste en que esos signos no son intuitivos únicamente, requerían observación sostenida y acuerdos sociales para ser útiles. En la narración oímos las consignas, se elige un punto de referencia, se repite la medición, se transmite a los jóvenes. La siguiente parte de la sección avanza a los fenómenos menos frecuentes, los eclipses. Sanot narra que, aunque raros, los eclipses fueron eventos que obligaron a explicación colectiva. La crónica muestra la secuencia, primero el asombro y el temor, luego la memoria y finalmente la idea de que algunos eclipses se repiten con patrones. El autor explica que, si bien no todas las culturas prehistóricas podían predecir eclipses con precisión matemática, muchos reconocieron que ciertos tipos de eclipses volvían tras periodos largos y que, por tanto, podían ser integrados en un sistema de largo plazo. En la narración se aprecia la evolución, del terror a la comprensión incremental, siempre apoyada en la observación y en la acumulación de registros orales y físicos. A lo largo de la sección, Sanot argumenta que la gente no solo registraba ciclos por utilidad práctica, sembrar, cosechar, mover rebaños, sino también por razones simbólicas, festivales. Ritos y mitos se enlazaban a la luna y al sol. La narración lo muestra así, las celebraciones de la comunidad se sincronizan con una luna llena particular o con la salida del sol en un punto del horizonte. Esos momentos sirven para reafirmar la cohesión social, para actualizar calendarios y para verificar la precisión del saber colectivo. El autor, en su tono reflexivo, nos recuerda que lo simbólico y lo práctico no eran opuestos sino complementarios. La ceremonia funcionaba como test y como archivo social. Siguiendo el hilo cronológico, la sección examina la manera en que ese saber se volvió computacional en sentido amplio. Sanot propone que el núcleo de la computación es recoger datos, almacenarlos, procesarlos y actuar según el resultado. La narración convierte esto en imágenes fáciles, las piedras y las sombras son los registros, los ancianos que recuerdan son la memoria, las decisiones sobre siembra son la salida del proceso. Con ejemplos descriptivos, el autor muestra que cuando varias comunidades sincronizan sus rituales y trabajos según el mismo conjunto de observaciones, están funcionando como un sistema distribuido de información. Una forma colectiva de procesar datos. La sección no intenta imponer la terminología moderna, en lugar de eso, ilustra la analogía con escenas, una cuadrilla que, con el alba, comprueba si la sombra cae en el punto correcto. Un mensajero que trae noticias de la aparición de una estrella temprana. Una madre que recalcula la fecha de la cosecha al observar una luna anómala. Una parte muy concreta del capítulo se dedica a explicar cómo se leyó la luna en el terreno. El autor describe alineamientos que señalan no solo la salida del sol en los solsticios, sino también los puntos de luna máxima y mínima, esos extremos que marcan lo que hoy llamaríamos stances lunares. Sanot no presenta esto como fórmulas matemáticas sino como prácticas sociales. Se colocan piedras en determinados ángulos, se deja constancia en enterramientos y se repite la observación cada año. La narración es minuciosa al relatar la logística de esos actos, elegir la piedra, arrastrarla, alinear, corregir, repetir. Esa atención al detalle muestra cuánta técnica primitiva estaba detrás de lo que a primera vista parece simple. En paralelo, el autor atiende a la cuestión de la precisión. ¿Cuánto podían saber realmente? Aquí la sección es prudente. Sanot reconoce límites. Los pueblos prehistóricos no tenían telescopios ni ecuaciones, pero poseían una evidencia empírica potente, el registro de muchos ciclos. Esa acumulación les permitía, con mayor o menor exactitud, anticipar eventos importantes. La narración ofrece una reflexión breve. La exactitud no es solo una cuestión de instrumentos sino de tiempo y repetición. Es decir, la paciencia en la observación puede suplir la falta de herramientas sofisticadas. Más adelante, la sección muestra cómo, a medida que el conocimiento se solidifica, surgen reglas más complejas, sincronizaciones entre ciclos lunares y solares, ajustes intercalarios para evitar que las estaciones se desplacen respecto a las fases lunares, y la creación de rituales que actúan como punto de sincronía social. Sanot narra estas soluciones como inventos prácticos, el anciano que recomienda un día extra cada cierto número de años, la asamblea que valida el calendario, la comunidad que incorpora esa corrección en su calendario ritual. Estas escenas subrayan la transición de lo empírico a lo sistemático. La observación ya no es solo memoria, sino procedimiento con pasos claros. Hacia el final de la sección, el autor plantea una idea clave y algo provocadora.
que estos sistemas de observación y corrección constituyen un antecedente remoto de la programación. La narración lo vuelve tangible, en vez de códigos y máquinas, había reglas sociales, marcas en piedra y ceremonias que funcionaban como rutinas. Estos algoritmos primitivos eran compartidos por la comunidad y transmitidos de generación en generación. La imagen que ofrece la sección es la de un software hecho de gesto, de piedra, de historia oral. A lo largo de todo el tramo, Sanot incluye pequeños ejemplos de personajes colectivos más que de individuos concretos: los observadores, los ancianos sabios, los ejecutores, los que colocaban las piedras y marcaban las fechas, y la comunidad que seguía las decisiones. La sección no centra su relato en un protagonista singular, sino en la interacción social que hace posible el reloj natural, quien cuenta, quien verifica y quien actúa. En el resumen narrado oímos esos roles como si fuesen voces que se turnan alrededor del fuego. Sección 4. La Sinfonía de los Megalitos. En esta parte del libro, Mario Sanot nos invita a imaginar los grandes monumentos de piedra, esas enormes construcciones del Neolítico, como si fueran los instrumentos de una sinfonía ancestral. Cada bloque de piedra, cada alineación, cada sombra proyectada en el amanecer, era una nota dentro de una composición colectiva que hablaba el lenguaje del tiempo, de la tierra y del cielo. El autor abre esta sección con una idea fascinante: los megalitos no son ruinas mudas, sino fragmentos de un sistema de conocimiento que funcionaba como un enorme calendario tridimensional. Las piedras estaban dispuestas de tal manera que sus sombras, reflejos y alineaciones marcaban con precisión momentos claves del año, los solsticios, los equinoccios, las fases lunares y otros eventos astronómicos. Sanot describe estos lugares, como Stonehenge, Karnak o Avebury, no como templos en el sentido religioso que hoy entendemos, sino como centros de sincronía, donde la observación del cielo se unía con el ritmo de la comunidad. 1. El lenguaje de las piedras. El relato empieza explicando cómo los constructores neolíticos lograron transmitir información sin palabras escritas. Las piedras, al colocarse con ángulos específicos respecto al horizonte, funcionaban como indicadores del movimiento solar y lunar. En este punto, el autor sugiere que cada piedra era, en sí misma, una unidad de datos, una marca que, combinada con las demás, permitía leer el cielo como si fuera un texto grabado en la tierra. La comunidad, a través de la observación constante, podía interpretar ese lenguaje silencioso. No se trataba de adorar las piedras, sino de dialogar con el cosmos. Sanot compara esta comunicación con un ordenador primitivo: las piedras eran el hardware, las reglas y observaciones, el software, y las personas, los procesadores que mantenían el sistema en funcionamiento. Cada generación añadía una corrección, una piedra nueva, un ajuste de ángulo, manteniendo viva la red del conocimiento. 2. La obra colectiva. El texto continúa mostrando que estos monumentos no fueron obra de un genio aislado, sino el resultado de una inteligencia distribuida. Comunidades enteras participaron en su construcción, siguiendo un plan que se transmitía oralmente y por experiencia directa. Sanot describe la escena con un tono casi poético: hombres y mujeres moviendo enormes bloques, guiados por la observación del sol naciente o del punto exacto donde la luna desaparece tras la colina. Cada piedra era un esfuerzo conjunto, una promesa de permanencia. En este sentido, el autor plantea que los megalitos representan una de las primeras formas de cooperación científica, proyectos a largo plazo que requerían coordinación, memoria y propósito común. La narración enfatiza la dimensión emocional y simbólica de la obra. Al colocar una piedra, no solo se estaba marcando una posición astronómica, sino también afirmando la identidad del grupo. Era una manera de decir: estamos aquí, entendemos el mundo y queremos dejar constancia de ello. 3. El sonido del tiempo. En la parte central de la sección, Sanot usa la metáfora musical que da título al capítulo, la Sinfonía de los Megalitos. Imagina que cada monumento produce un sonido distinto en esta orquesta del tiempo. Algunos marcan el amanecer del solsticio de invierno, otros, el crepúsculo del solsticio de verano, otros siguen los ciclos lunares o el paso de ciertas estrellas. Si se observara todo el conjunto desde una mirada global, el resultado sería como una gran partitura donde el tiempo se convierte en melodía. El autor reflexiona que esa música de piedra no se escuchaba con los oídos, sino con la conciencia. Cada sombra, cada destello de luz, cada alineación correcta era una nota que confirmaba el orden del universo. El hombre neolítico, al ver que la luz del sol atravesaba justo el punto previsto, experimentaba una sensación de armonía cósmica. Era la prueba de que su saber funcionaba, de que el mundo tenía sentido. 4. El conocimiento como legado. Luego, Sanot profundiza en cómo este conocimiento se transmitía.
Las generaciones sucesivas no necesitaban libros ni cálculos escritos, bastaba con acudir al monumento en los días señalados, observar el fenómeno y recordar la tradición. El conocimiento estaba incrustado en la piedra, visible para cualquiera que supiera mirar. En cierto modo, estos monumentos eran bibliotecas al aire libre, eternas y resistentes al olvido. Por eso, cuando el autor llama a los megalitos computadores neolíticos, no lo hace solo en sentido técnico, sino también simbólico. Eran máquinas para conservar y reproducir conocimiento. En esta parte, se resalta que el neolítico no fue una era de oscuridad, como muchas veces se cree, sino una etapa en la que el pensamiento humano alcanzó una sofisticación impresionante, aunque con medios simples. El reloj solar, el calendario lunar, el seguimiento de las estrellas, todo formaba parte de una misma visión del mundo, donde ciencia y espiritualidad se mezclaban sin conflicto. 5. El eco en el presente. Finalmente, la sección cierra con una reflexión que conecta pasado y presente. Sanot nos invita a ver los megalitos no como ruinas arqueológicas, sino como interfaces antiguas entre el ser humano y el cosmos. Cada piedra aún nos habla si sabemos leer su lenguaje, nos recuerda que la inteligencia no comenzó con la escritura ni con los chips, sino con la observación paciente del cielo y la voluntad de comprenderlo. El autor deja al lector con una imagen poderosa, la humanidad entera como heredera de esa sinfonía, continuando, con herramientas más modernas, la misma búsqueda de orden, tiempo y significado que empezó hace miles de años. Sección 5. Del cielo de piedra al chip de silicio. En esta parte, Mario Sanot nos invita a hacer un viaje en el tiempo, desde los monumentos de piedra del Neolítico hasta las computadoras modernas. El autor propone una comparación fascinante. Los primeros observadores del cielo, con sus calendarios solares y sus alineamientos astronómicos, fueron los verdaderos pioneros del pensamiento lógico y científico que hoy domina nuestra era digital. Sanot inicia recordando cómo los antiguos seres humanos levantaron estructuras como Stonehenge o los templos de Mesopotamia y Egipto para registrar los ciclos del sol, de la luna y de las estrellas. En esas construcciones de roca y sombra se encontraba el primer intento humano por ordenar la realidad, por traducir los movimientos del universo en un lenguaje comprensible. Según el autor, allí nació la primera forma de procesamiento de datos, aunque los materiales fueran muy distintos de los que usamos hoy. El texto avanza comparando esa antigua tecnología de piedra con la moderna tecnología del silicio, el elemento base de los microchips. Si antes el conocimiento se tallaba en roca y se medía con la luz del sol, hoy lo hacemos con impulsos eléctricos que viajan a la velocidad de la luz por diminutos circuitos. Pero en esencia, nos dice Sanot, la finalidad sigue siendo la misma: comprender, calcular y predecir. El autor reflexiona sobre cómo la humanidad pasó de contemplar el cielo como un gran reloj cósmico a crear sus propios relojes internos, sus propios sistemas para medir y anticipar el tiempo. En las antiguas culturas, el conocimiento estaba ligado al asombro y a la conexión con la naturaleza. En cambio, en la actualidad, la ciencia se ha vuelto más abstracta, más desligada del entorno natural. Sanot no lo plantea como una crítica amarga, sino como una invitación a reconciliar el espíritu científico con la mirada contemplativa del pasado. El contraste entre piedra y silicio no es solo material, sino simbólico. La piedra representa la permanencia, la solidez, el contacto directo con la tierra. El silicio, en cambio, representa la miniaturización, la velocidad y la fragilidad del conocimiento moderno. El autor sugiere que, si bien hemos avanzado enormemente en precisión y potencia, hemos perdido parte de la conexión humana y sensorial que caracterizaba a los primeros observadores del cielo. Sanot hace notar también un aspecto filosófico. Ambos sistemas, el de los megalitos y el de las computadoras, dependen de la observación del ritmo y la repetición. Los antiguos veían cómo el sol salía cada día, cómo las estaciones volvían una y otra vez, y en esos patrones se encontraban sentido. Hoy, nuestros chips funcionan con impulsos eléctricos que también se repiten miles de millones de veces por segundo. En ambos casos, la inteligencia humana se apoya en el orden del ritmo, en la piedra o en el chip, todo se reduce a ciclos, repeticiones y memoria. La sección culmina con una reflexión profunda y poética. El ser humano, desde la prehistoria hasta la era digital, ha buscado siempre lo mismo: traducir el misterio del cosmos en lenguaje y forma. Si en el pasado el cielo fue nuestro primer tablero de control, hoy el chip de silicio es el nuevo horizonte desde el cual tratamos de entender el universo. Pero, advierte Sanot, mientras más nos alejamos de la naturaleza y del asombro original, más corremos el riesgo de olvidar por qué quisimos comprenderla en primer lugar. El autor cierra con una metáfora luminosa. Así como los antiguos levantaban sus piedras hacia el sol, nosotros elevamos nuestros satélites al espacio. Ambos gestos nacen del mismo impulso, el deseo de conectar la mente humana con el orden invisible del cosmos. Lo que cambia no es la intención, sino la herramienta. Y en esa continuidad,
de la piedra al silicio, se encuentra, quizás, la verdadera historia del pensamiento humano. Sección 6. Mirar adelante con ojos antiguos. En esta parte de la obra, Mario Sanot reflexiona sobre la aparente paradoja entre el progreso tecnológico acelerado y la sabiduría ancestral que la humanidad parece haber olvidado. El autor plantea que, mientras el mundo se deslumbra con la inteligencia artificial, los algoritmos y los sistemas computacionales cada vez más sofisticados, hemos perdido la conexión con las raíces que alguna vez guiaron nuestra relación con la naturaleza y con los demás. El título mismo, Mirar adelante con ojos antiguos, sintetiza su propuesta filosófica. El futuro no debe ser una ruptura con el pasado, sino una integración de la sabiduría antigua con la tecnología moderna. Sanot sostiene que las civilizaciones neolíticas, pese a su aparente atraso técnico, poseían una visión del mundo más equilibrada, basada en la cooperación, el respeto por los ciclos naturales y una comprensión simbólica del entorno. El autor invita al lector a pensar que la computadora moderna, lejos de ser un invento completamente nuevo, representa una extensión del cerebro humano, una herramienta para procesar información y buscar patrones. Del mismo modo que los antiguos observaban el cielo, las estaciones o las señales de la Tierra. Sin embargo, advierte que la tecnología, si se usa sin conciencia ética, puede desconectarnos de esa sabiduría esencial. Sanot argumenta que mirar adelante con ojos antiguos significa recuperar la intuición, la contemplación y la empatía como complementos necesarios del pensamiento lógico y analítico. En un mundo donde los datos parecen dominarlo todo, el autor invita a volver a sentir, a reconectar con el misterio y la espiritualidad que las culturas antiguas no separaban del conocimiento. Hacia el cierre de la sección, se refuerza la idea de que la evolución verdadera no es solo tecnológica, sino también interior. El ser humano del futuro, dice Sanot, no será aquel que domine las máquinas, sino aquel que haya aprendido a convivir con ellas sin perder su humanidad. La sabiduría ancestral no se opone al progreso, más bien, puede servir como brújula moral para que la inteligencia artificial y la biotecnología no se conviertan en instrumentos de deshumanización. El computador neolítico es una obra de pensamiento contemporáneo que invita a reflexionar sobre el vínculo entre tecnología, conocimiento y humanidad desde una perspectiva filosófica y simbólica. Publicado en una época marcada por la expansión del pensamiento digital y el auge del Internet, el libro de Sanot no busca oponerse al progreso tecnológico, sino cuestionar la dirección que éste ha tomado y las consecuencias que ha traído consigo para la conciencia humana. Mario Sanot plantea una tesis provocadora: la mente humana es el primer computador, y las civilizaciones antiguas, con sus sistemas de observación y su modo de interpretar la realidad, ya funcionaban como redes cognitivas y simbólicas que anticipaban la lógica de la era digital. En este sentido, el título del libro es una metáfora poderosa. El computador neolítico representa el pensamiento ancestral, intuitivo y orgánico que procesaba la información del entorno sin necesidad de máquinas, pero con una sabiduría que el ser humano moderno parece haber perdido. Desde el punto de vista teórico, las ideas de Sanot pueden ponerse en diálogo con las reflexiones de Marshall M. Sellon, quien sostuvo que el medio es el mensaje y que cada avance tecnológico transforma la estructura de la percepción y del pensamiento. Ambos autores coinciden en ver la tecnología no como un enemigo, sino como una extensión del ser humano. Sin embargo, Sanot añade un componente espiritual y simbólico que M. Sellon apenas esbozó: la necesidad de integrar la dimensión interior del hombre en el desarrollo de sus herramientas externas. Asimismo, la visión de Sanot puede relacionarse con el pensamiento de Edgar Morin, especialmente con su teoría de la complejidad. Morin defiende la idea de que el conocimiento no debe fragmentarse, sino entrelazar ciencia, filosofía, arte y espiritualidad. El computador neolítico encarna esta idea. Propone mirar el mundo tecnológico desde la totalidad del ser humano, no solo desde su razón instrumental. En contraste, autores como Yuval Noah Harari, en Homo Deus, o Shoshana Zuboff, en la era del capitalismo de la vigilancia, representan posturas más críticas o pragmáticas respecto al papel de la tecnología. Harari ve la inteligencia artificial como una fuerza que puede desplazar la relevancia humana. Sanot, en cambio, apuesta por una reconciliación. Considera que la tecnología puede humanizarse si aprendemos a mirar el futuro con ojos antiguos, es decir, con la sabiduría acumulada de nuestras raíces. El contexto social en el que el libro apareció es clave. La obra surge en un momento de transición entre el pensamiento analógico y el digital, cuando la tecnología comenzaba a dominar la educación, la comunicación y la vida cotidiana. Frente a la fascinación generalizada por la eficiencia y la inmediatez, Sanot propone una pausa reflexiva. Nos recuerda que la velocidad del progreso no garantiza profundidad. Su mensaje se opone, de manera implícita, a la lógica de consumo tecnológico que caracteriza al capitalismo tardío. La recepción crítica de El computador neolítico fue,
en su momento, moderadamente positiva en los círculos académicos y filosóficos interesados en la relación entre cultura y tecnología. Muchos destacaron su originalidad al mezclar lenguaje poético con pensamiento teórico, y su capacidad para conectar la ciencia con la antropología y la espiritualidad. Sin embargo, también recibió observaciones de algunos críticos que consideraban su enfoque demasiado simbólico o idealista frente a la realidad técnica contemporánea. Con el paso del tiempo, su lectura ha cobrado un carácter más profético, al anticipar problemáticas actuales como la deshumanización digital, la dependencia tecnológica y la pérdida de sentido en la era de la información. En la actualidad, el pensamiento de Sanot dialoga con los dilemas del siglo XXI, la inteligencia artificial, el transhumanismo y la automatización del trabajo. Su llamado a mirar adelante con ojos antiguos adquiere una nueva urgencia, pues plantea que solo una humanidad que conserve la memoria de su sabiduría ancestral podrá sobrevivir éticamente a su propio avance tecnológico. En síntesis, el computador neolítico no es simplemente una reflexión sobre la tecnología, sino una meditación sobre el ser humano frente al espejo de sus creaciones. Sanot nos invita a recordar que la verdadera inteligencia no se mide por la capacidad de procesar datos, sino por la de mantener viva la conciencia, la empatía y el sentido del misterio en un mundo cada vez más automatizado. Su mensaje, poético y filosófico, trasciende la época en que fue escrito y sigue siendo, hoy más que nunca, una advertencia y una esperanza. En el fondo, el computador neolítico no trata de tecnología, sino de humanidad. Es un espejo que refleja nuestra tendencia a olvidar. Y quizás, esa máquina antigua, hallada en la piedra, sea una metáfora perfecta de nosotros mismos. Seres diseñados para aprender, pero condenados a reiniciar. Porque cada vez que creemos haber alcanzado el futuro, el pasado nos recuerda que no somos sus dueños. Si este viaje te hizo pensar, comparte este video. Déjame en los comentarios. ¿Crees que ya hemos vivido antes una era como la nuestra? Suscríbete si quieres seguir explorando conmigo los misterios donde la literatura se encuentra con la ciencia y la filosofía. Porque, tal vez, la próxima historia que descubramos ya haya ocurrido antes.